Esto es América Noticias y estos son los titulares que marcan el día. Cubanos acorralan al canciller Bruno Rodríguez en Madrid. Gritos de miserable en plena visita oficial. Les contamos. Y desde Chile, cubanos piden intervención internacional para Cuba. El clamor de la diáspora que habla de catástrofe en la isla. Además, Cuba vive su hora más dramática en medio del pulso con Estados Unidos. ¿Qué puede pasar ahora? Y en Jayalía, drogas, tiroteo, explotación de mujeres y 14 arrestos en un operativo de alto impacto. Les tenemos los detalles. Esto es América Noticias. Comenzamos. Cubanos acorralan a Bruno Rodríguez en Madrid. Gritos de miserable en plena visita oficial. ¡Descarado! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba libre! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Viva Cuba libre! ¡Descarado! ¡Desgraciado! ¡Viva Cuba libre! Un grupo de cubanos libres increpó en Madrid al canciller del régimen, Bruno Rodríguez, a su llegada a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, donde sostuvo una reunión con el ministro José Manuel Álvarez. Entre gritos de miserable, sinvergüenza y Cuba libre, los activistas denunciaron que mientras el pueblo en la isla enfrenta apagones, escasez y una profunda crisis económica, los funcionarios del gobierno buscan respaldo internacional sin ofrecer soluciones reales. La visita forma parte de una gira diplomática tras su paso por China, con la que La Habana intenta sumar apoyos en medio de la presión de Estados Unidos y del agravamiento de la crisis energética. El encuentro con el gobierno español abordó la situación en Cuba y la próxima cumbre iberoamericana que se celebrará en Madrid, en un momento especialmente delicado para la isla. La protesta, aunque reducida en número, refleja el creciente activismo de la diáspora cubana en Europa y el rechazo a cualquier acercamiento que, según los manifestantes, beneficie al régimen y no al pueblo. ¡Descarado! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba libre! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Viva Cuba libre! ¡Descarado! ¡Desgraciado! ¡Viva Cuba libre! Seguiremos pendientes a las reacciones que genere esta reunión y a la agenda internacional del canciller cubano. Soy Alma Sotomayor para América Noticias. El comunismo es terrorismo de Estado. ¡Abajo el comunismo! ¡Que viva la libertad, los derechos humanos y la democracia de los pueblos de América! Cubanos en Chile claman por una intervención internacional para poner fin a la crisis en la isla. Un grupo de manifestantes cubanos se concentró frente a la Embajada de Estados Unidos para pedir una intervención militar humanitaria en la isla y denunciar lo que califican como una catástrofe sin precedentes, con carteles que decían "Make Cuba Great Again", un lema que, según explicaron, ha sido motivo de represión contra jóvenes activistas dentro del país. Los participantes aseguraron que su reclamo busca visibilizar el drama que viven millones de cubanos entre apagones, escasez y falta de libertades. Hoy nosotros estamos pidiendo una intervención militar humanitaria en Cuba. La situación de nuestro pueblo es terrible. Cuba está viviendo una catástrofe humanitaria. Durante la protesta, los exiliados pidieron directamente el respaldo del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio. El pueblo cubano lo que necesita es solidaridad y libertad. Y eso solo llegará gracias al presidente Donald Trump. Los manifestantes insistieron en que la crisis que atraviesa la isla no es consecuencia de sanciones externas, sino del sistema político vigente, al que responsabilizan por más de 6 décadas sin elecciones libres y por el deterioro de las condiciones de vida. Nosotros sí sabemos perfectamente lo que es el comunismo. Nosotros hemos vivido esa ideología durante 67 años que nos quitó los deseos de soñar. Este llamado ocurre en uno de los momentos más críticos para Cuba en años. La isla enfrenta prolongados apagones, escasez de alimentos y medicinas, colapso de servicios básicos y una migración masiva que ha vaciado barrios enteros, mientras crece la presión internacional y el descontento dentro y fuera del país. La protesta en Chile refleja cómo el reclamo por un cambio político ya no se limita al territorio cubano. Se multiplica en las comunidades del exilio que, desde distintas partes del mundo, intentan influir en el escenario internacional.
un grito que cruza fronteras y que vuelve a colocar la crisis cubana en el centro del debate regional. Les mantendremos informados. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Cuba enfrenta su mayor nivel de tensión con Estados Unidos en décadas en un contexto de crisis generalizada que las autoridades y analistas consideran la más grave desde 1959. Hay que decir con toda transparencia que es que ya la economía hemos tenido que paralizar todas las fundamentales instituciones para poder garantizar este mínimo de energía eléctrica a la población. Es decir, hemos estado paralizando actividades económicas para poder garantizar la generación a la población. La situación del país combina problemas económicos, energéticos, sanitarios, migratorios, sociales y políticos que se solapan y se agravan entre sí. En el plano energético, amplias regiones del país registran apagones de más de 20 horas diarias, producto del deterioro de las centrales termoeléctricas y de la falta de divisas para importar combustible. Dejamos aquí esperando. Esperando a ver si se puede echar un poco de gasolina. Expertos estiman que se requerirían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para recuperar el sistema eléctrico. Hace una semana que tenemos 12, 14, 26 horas de apagón. La crisis energética ha frenado la actividad económica que se refleja en una contracción del Producto Interno Bruto del país de más del 15% desde 2020, mientras que solo entre enero y septiembre de 2025 la caída fue del 4%. El turismo, una de las principales fuentes de divisas, también muestra un fuerte retroceso. Todo el mundo quiere acabar, pero nosotros inventamos. Y nosotros vamos a salir adelante. De casi 4.7 millones de visitantes en 2018, el país pasó a alrededor de 1.8 millones en 2025. Por otro lado, en el ámbito demográfico, el éxodo migratorio ha alcanzado cifras récord principalmente hacia Estados Unidos y España. Estudios independientes señalan que la población cubana se redujo cerca de un 24% en 4 años, con un marcado envejecimiento en la sociedad. La presión social y económica también ha impactado en el escenario político, generando decenas de protestas en los últimos años. Desde las protestas de julio de 2021, más de 1.700 personas han sido encarceladas por motivos políticos, según organizaciones especializadas. Un conjunto de factores que mantiene a Cuba en uno de los momentos más complejos de su historia reciente. No hay con qué pagarla porque esto no da para eso. ¿Y quiénes son? Los mismos dictadores, porque aquí ya el pueblo no vale un centavo para nadie. El cubano más de lo que ha aguantado, que si es por una mejoría, que venga lo que venga. Un informe de F para América Noticias. Un cubano en Ucrania es testigo de una guerra sin final a 4 años de la invasión rusa. Este 24 de febrero se cumplen 4 años del inicio de la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania. Un conflicto para el que aún no se vislumbra una salida clara. La más reciente ronda de conversaciones de paz, mediada por Estados Unidos, terminó sin avances, mientras el presidente Donald Trump insiste en lograr un acuerdo e incluso propone una reunión entre Kiev y Moscú en Miami en las próximas semanas. Sobre el terreno, la guerra no se detiene. Rusia mantiene los ataques contra la infraestructura energética ucraniana, provocando nuevos apagones masivos en medio de temperaturas extremas. Pero ¿cómo se vive esta realidad desde dentro? Un cubano en Kiev ha sido testigo de todo el proceso de la guerra y nos cuenta en primera persona lo que significa sobrevivir entre sirenas, frío y oscuridad. Hola queridos amigos, un gran gusto por acá, Reinaldo Powell desde Kiev, Ucrania. Llevo un gran tiempo por acá y cerca de unos 40 años aproximadamente. Ya cumpliré en abril o 58. Tenemos una comunidad que con el comienzo de la guerra no era bastante grande anteriormente, pero ya actualmente ha ido bajando por el lío de la guerra. Mucha gente se han ido como tal de Ucrania y estamos pasando un invierno bastante difícil, un invierno con apagones largos entre 12, 14 y en algunos lugares hasta 16 horas de sin luz. Mucha gente, yo no he tenido calefacción este invierno, así que estamos durmiendo como con 2 medias gordas, con diferentes pantalones deportivos, con 2 pantalones deportivos,
con camiseta, pulóveres, después viene un abriguito ligero y después viene un abrigo gordo y todo eso metido bajo la frazada. El invierno está bastante duro, nos están dando duro estos... todas las empresas que se dedican a producir electricidad y bastante difícil está la situación. Como ven acá atrás, el carro está tan lleno de nieve que esto ha sido increíble. Espero que ustedes estén bien. Les deseo a todos paz ante todo, salud, amor y bueno, que la guerra nunca llegue a donde estén ustedes, muchachos. Un gran saludo, les queremos desde acá, Ucrania. Patria y vida. Hasta la vista. 4 años después, la guerra sigue marcando vidas. También la de este cubano que, lejos de su isla, hoy resiste en una ciudad que aún lucha por no apagarse. Informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Ciudadanía bajo amenaza. Trump alista ofensiva para quitar pasaportes a naturalizados. La administración de Donald Trump está lista para dar un nuevo golpe en materia migratoria, aumentar de forma significativa las revocaciones de ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas en lo que ya se perfila como una de las medidas más fuertes de su política de control. El plan ya está en marcha. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración comenzó a desplegar equipos especializados en desnaturalización en oficinas de todo el país, con la misión de revisar expedientes, detectar irregularidades y llevar más casos a los tribunales. Muchos de los procesos por los cuales hoy en día están siendo revisados, donde hay ciudadanos americanos que están naturalizados, es si hay algún fraude cometido. Y eso trae como consecuencia de que veamos casos como el de aquel argentino que le fue revocada su naturalización por haber indicado de que era cubano, falseando un hecho que no era cierto. Debemos también entender de que todo aquel acto que es obtenido con falsedad es nulo y es revocado. Por consiguiente, primero, no hay que tener miedo. Si usted hizo las cosas como son debidos, si usted hizo su proceso de naturalización de acuerdo a la ley, no falseó ningún acto, no cometió ningún fraude, usted debe tener la plena tranquilidad de que su naturalización no va a ser revocada. El problema está para las personas que hicieron los procesos de manera irregular, falseando actos, cometiendo fraude, que son las personas a quien esta administración está persiguiendo actualmente. Debemos también recordar de que la Corte Suprema ha fallado en reiteradas oportunidades con respecto a lo que es la ciudadanía de las personas nacidas en los Estados Unidos. Todo aquel que nace en los Estados Unidos es considerado ciudadano estadounidense, sin importar si los padres hayan estado de manera legal o de manera ilegal. Y lo otro que tenemos que entender es que si ese ciudadano americano puede dar un favor o un proceso a favor de sus familiares directos, como padre, hijos, esposa, hermanos o hermanos, si se hizo sin violar el fraude, sin violar la ley, si se hizo no fraudulentamente, son personas que van a poder seguir adelante con su ciudadanía americana. El mensaje desde Washington es claro. La ciudadanía ya no será intocable si se detecta que fue conseguida de forma irregular. Se espera que en los próximos meses aumente el número de casos en las Cortes federales mientras el gobierno acelera la revisión de expedientes en todo el territorio nacional. Una ofensiva legal que podría cambiar el panorama migratorio y que pone bajo la lupa a miles de naturalizados en Estados Unidos. Soy Leticia Grau para América Noticias. Infierno en Hialeah. Cae bar clandestino con drogas, tiroteo y explotación de mujeres. Una redada policial en un bar terminó con 14 personas arrestadas, el local cerrado y una investigación abierta por una presunta estructura criminal que operaba detrás de la fachada de un negocio nocturno. El operativo se realizó durante el fin de semana en el establecimiento conocido como La Lunita, donde agentes de la policía de Hialeah, junto a autoridades federales, entraron cuando aún había clientes dentro. El lugar fue rodeado y todos los presentes fueron identificados. Entre los detenidos están el propietario, el gerente, el subgerente y el guardia de seguridad, este último señalado por los investigadores como un presunto distribuidor activo de narcóticos. También fueron arrestadas 2 camareras que, según la policía, eran utilizadas para atraer clientes al local. Dentro del bar, los agentes incautaron máquinas de juego clandestinas, drogas, alcohol vendido sin licencia y documentos contables, que ahora forman parte de la evidencia.
Pero el caso va más allá. Las autoridades investigan presuntas actividades de explotación de mujeres que trabajaban en el lugar, así como la posible participación de terceros en el negocio del juego ilegal. La intervención fue el resultado de semanas de denuncias de vecinos que alertaban sobre peleas constantes, disturbios y movimiento sospechoso. Los registros del 911 ya vinculaban esa dirección con robos, agresiones y narcóticos. Uno de los hechos más graves ocurrió el 11 de enero de 2026, cuando un hombre identificado como Dainel Odio Suárez presuntamente disparó 3 veces contra otra persona frente al bar. Según la policía, el sospechoso intentó huir del país en un vuelo de American Airlines con destino a La Habana, pero fue arrestado antes del despegue y permanece en prisión. Como resultado del operativo más reciente, 3 de los detenidos quedaron bajo custodia de autoridades migratorias, por lo que podrían enfrentar procesos federales. Ahora, los investigadores buscan determinar si este punto formaba parte de una red mayor de distribución de drogas, si existían conexiones con otros locales y quiénes financiaban el juego clandestino. La policía asegura que los operativos continuarán en la ciudad como respuesta directa a las denuncias vecinales y como parte de la estrategia para recuperar espacios tomados por la actividad ilegal, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Denuncian abandono de motos enviadas a Cuba bajo custodia de Aerovaradero en Santiago de Cuba. Cubanos en el exterior han denunciado que motocicletas eléctricas enviadas a sus familiares a través de la empresa estatal Aerovaradero están abandonadas y expuestas al deterioro en almacenes de Santiago de Cuba. Imágenes difundidas muestran decenas de motos arrumbadas, polvorientas y, en algunos casos, con piezas faltantes, pese a que sus dueños ya pagaron el envío y los aranceles correspondientes. Los afectados aseguran que llevan meses reclamando la entrega sin obtener respuestas claras y temen que los vehículos hayan sido saqueados o dañados irreversiblemente. El caso se suma a otras quejas sobre corrupción, demoras y mala gestión en entidades estatales de carga y paquetería. En un momento en que muchas familias dependen de estos envíos para suplir carencias básicas dentro de la isla. Estados Unidos sanciona a El Necio por acoso contra diplomáticos y restringe su visado. El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones migratorias al personaje oficialista conocido como El Necio. Un joven cubano que se ha hecho famoso por participar en actos de repudio y hostigamiento contra opositores y diplomáticos, entre ellos el embajador estadounidense en la isla. Washington lo señala por acoso sistemático y por participar en campañas organizadas por el régimen para intimidar a representantes extranjeros. Como consecuencia, se le restringe el acceso a visados y la entrada a territorio estadounidense, extensiva a algunos familiares directos. La medida envía un mensaje de que quienes se prestan para este tipo de actos pueden enfrentar consecuencias personales, incluso si actúan bajo amparo del gobierno cubano. Muere preso político del 11J tras licencia médica, denuncia negligencia en cárceles cubanas. Un preso político de las protestas del 11 de julio de 2021 murió poco después de recibir una licencia extrapenal por motivos de salud, desatando fuertes denuncias de negligencia en el sistema penitenciario cubano. El opositor, condenado por participar en las manifestaciones, habría pasado meses sin recibir la atención médica adecuada mientras estaba encarcelado, según denuncian familiares y activistas. Solo cuando su estado era crítico se le permitió salir para tratarse, pero murió poco tiempo después en casa o en un centro sanitario, sin que se lograra revertir el deterioro. Organizaciones de derechos humanos responsabilizan al régimen por su muerte y alertan que muchos otros presos del 11J se encuentran en condiciones similares, con enfermedades desatendidas y sometidos a malas condiciones carcelarias. Robo en casa del exespía René González en La Habana. Paredes con excremento y mensaje amenazante. La vivienda del exespía cubano René González, uno de los llamados 5 héroes, fue asaltada en La Habana en un hecho que ha causado estupor incluso entre simpatizantes del régimen. Al regresar, la familia encontró la casa revolcada, con paredes manchadas con excremento y un mensaje escrito con tono amenazante, en lo que va más allá de un simple robo común. González denunció públicamente el episodio como un ataque cobarde y exigió que se identifique a los responsables, mientras la policía abrió una investigación. El hecho ocurre en un contexto de creciente inseguridad, escasez y descontento social en la isla, donde los delitos contra la propiedad han aumentado notablemente.